Julian T. Apostate, el filósofo que intentó restituir a los dioses, prólogo en La sombra de la cruz y el retorno del pensamiento helénico. A fines del siglo IV, la Roma imperial ya no era la ciudad que había forjado la antigüedad clásica. El cristianismo conquistaba espacios públicos, la liturgia ganaba peso en la corte y la vieja religiosidad pagana se encontraba en retirada o adaptándose. En ese paisaje apareció una figura paradójica, Flavio Julio Constancio Claudio Juliones, conocido desde la posteridad como Julianos o simplemente Juliano. Nieto de Constantino por vía colateral y formado en la cultura clásica, ascendió al poder con la apariencia de un cortesano y el espíritu de un filósofo. Su breve reinado, 361-363, fue un experimento radical. Quiso restaurar la religión tradicional, devolver la centralidad a la cultura helénica y gobernar desde una ética estoica y neoplatónica en un mundo que se inclinaba hacia la cruz. ¿Fue un reaccionario torpe o un idealista trágico? Esta crónica explora la vida de Julian, su educación curiosa, su conversión intelectual al paganismo renovado, sus medidas religiosas y administrativas, la ambiciosa campaña persa y la muerte que cerró prematuramente un proyecto que, si no cambió la historia, la confrontó con la pregunta incómoda de que hubiera sido posible. Y orígenes y formación al linaje imperial y curiosidad filosófica. Julian nació en Constantinopla en 331-332, en el seno de una familia vinculada a la dinastía de Constantino. La caída política de su linaje, su padre, su hermano y su madre fueron ejecutados en las purgas posteriores a la muerte del gran emperador, marcó su infancia. Adoptado y educado bajo tutela imperial, creció entre bibliotecas y escuelas, destacándose por su inteligencia temprana y por un temperamento contemplativo. Fue enviado a estudiar a Antioquía y luego a la Academia de Atenas, donde se empapó del pensamiento griego. Platónicos, estoicos, tragediógrafos y poetas alimentaron su imaginación. Esa formación helénica no fue meramente erudita. Para Julian, la filosofía era una vía de vida en la contemplación, el cultivo moral y la armonía con las formas superiores. De la escuela neoplatónica y de la ética estoica, tomó elementos que moldearían su idea de gobernar la autoridad como servicio ético, la ley como instrumento de cultivo moral, y la religión como tejido simbólico que sostiene la polis. Esta base intelectual lo distanció de la mayoría de los príncipes de su época, pero a la vez lo preparó para la osadía de intentar devolver la centralidad a los dioses antiguos. Segundo, desde la corte a la conspiración, en exilio y ascenso inesperado. Tras la muerte de Constantino y la sucesión turbulenta que siguió, Julian, primo de varios césares, vivió periodos de sospecha, exilios y vigilancia. Fue enviado a la frontera del Rin como comandante en 355, un nombramiento pensado para mantenerlo alejado de la capital y, según algunos, para templar su carácter. Allí demostró buenas cualidades militares y, sobre todo, ganó la lealtad de sus soldados gracias a su austeridad y a su presencia directa. El punto de inflexión llegó en 360, cuando, ante la impopularidad del emperador Constancio, segundo entre las tropas galas, las legiones de Lutecia París proclamaron emperador a Julian. La proclama fue tanto un acto de protesta como una invitación al joven príncipe, hasta entonces reservado y filosófico. Se vio obligado a aceptar una responsabilidad política que no había buscado con ambición. Su ascenso dividió al imperio entre dos centros de poder, el estoico joven en Occidente y el César cristiano en Oriente. Tercero, gobernar por contraste a prudencia, propaganda y administración inicial. La pretensión de Julian desde el primer momento fue distinta. Se negó a caer en celebraciones ostentosas
y dirigió su propaganda hacia la idea de un régimen moral y austero. Rehabilitó prácticas administrativas, cuidó la disciplina militar y procuró presentarse como un restaurador de la dignidad imperial. En su correspondencia y en sus discursos, manifestó una crítica velada al absolutismo clerical que, a su entender, concentraba demasiado poder fuera de la estructura civil. No obstante, su legitimidad fue frágil desde el comienzo. La división en la cristiandad política era profunda, y muchos interpretaban sus gestos culturales como una amenaza. Julian respondió con prudencia, buscó alianzas con sectores que soportaban la burocracia, mantuvo un perfil de cortesía con sectores conservadores y evitó enfrentamientos frontales en sus primeros meses. Esta táctica le dio tiempo para preparar un programa más ambicioso. Cuarto, la conversión pública, restaurar lo sagrado y la revitalización pagana. El núcleo definitorio de su gobierno fue la política religiosa. Julian no fue un simple retorno al paganismo en sentido nostálgico. Articuló lo que denominó una restauración cultural racionalizada. Rechazó la cristianización forzada de la administración y buscó devolver a los templos funciones públicas, educación, asistencia social y cultura cívica. Su proyecto tenía varios ejes en reforma del culto. Intentó reorganizar los colegios sacerdotales, crear una jerarquía eclesiástica pagana coherente y profesionalizar el servicio ritual. Educación religiosa. Propuso que las enseñanzas paganas se incorporaran a la formación oficial, con instrucción en los mitos, la teología y la liturgia. Política de tolerancia instrumental. Declaró la libertad religiosa formal, pero aplicó medidas administrativas que favorecían la restauración pública de los cultos antiguos, subvenciones a los templos, restitución de propiedades e incentivos económicos. A ojos de sus contemporáneos cristianos, estas medidas eran provocativas. Temían una persecución inversa o una reducción del papel de la Iglesia. Para Julian, en cambio, la iniciativa buscaba reequilibrar la esfera pública, devolver el simbolismo cívico antiguo y ofrecer a la población rituales que, según él, sostenían la moral social. La polémica con los cristianos. En escritos, decretos y censuras mutuas, Julian no se limitó a medidas administrativas, también se enfrentó con palabras. Escribió tratados y sátiras, la obra que los cristianos recordaron como contra los Galileos, argumentando filosóficamente contra lo que él entendía como dogmatismo. En su pluma, la crítica era tanto intelectual como estratégica. Proponía restituir la centralidad de la razón filosófica y devolver a la religión su función ritual y moral frente a una fe que, según él, tendía a monopolizar la vida pública. Aplicó limitaciones concretas. Derogó ciertas exenciones clericales que habían otorgado a obispos privilegios fiscales y administrativos. Ordenó la apertura de templos cerrados y promovió la instrucción pagana en las escuelas imperiales. No fue una política uniforme ni sanguinaria. Julian se mostró contrario a la violencia religiosa, pero sí fue sistemática en el propósito de cambiar la correlación de fuerzas en el aparato estatal. Sexto, política exterior y la preparación de una empresa mayor en el Oriente y el ideal imperial, mientras en Occidente se jugaba la confrontación cultural. Julian proyectó un plan estratégico más ambicioso en la campaña contra el gran rival oriental, el Imperio Sasánida. Desde joven había admirado las fuentes clásicas y entendía que restaurar la gloria romana implicaba afirmar la dignidad imperial en todos los frentes. La campaña persa, además, tenía una dimensión política interna. Un triunfo militar reforzaría su autoridad y compensaría la resistencia clerical. Julian reorganizó ejércitos y logística con esmero. Su carácter metódico, aprendido en la práctica y en la filosofía, se manifestó en la planificación, pero la campaña que inició en 362 fue compleja. La geografía, el enemigo y las dificultades de suministro exigían tanto genio militar como fortuna. Séptimo,
el ideal intelectual en acción en leyes, cultura y la restauración de las letras al margen de la guerra. Julian impulsó reformas culturales que buscaban revitalizar la helenidad, ordenó la reconstrucción de instituciones educativas, patrocinó la edición de clásicos y promovió la tolerancia intelectual en una variedad que incluyó a filósofos, poetas y retóricos paganos. Su objetivo no era la mera nostalgia, sino hacer del saber griego un recurso vivo para la administración y la moral pública. Asimismo, trató de reorganizar el aparato legal mediante decretos que fomentaban la ética pública, sancionó medidas contra la corrupción administrativa, impulsó la meritocracia en ciertos cargos y promovió la formación filosófica de la élite civil. Para Julian, la cultura y la ley eran dos caras de la misma moneda. Sin cultivo intelectual, no habría un gobierno virtuoso. Octavo, la campaña persa y la caída de un proyecto político. En 363, Julian condujo personalmente la expedición contra Persia. Sus éxitos iniciales fueron notables. Penetró profundamente en territorio enemigo y logró maniobras que sorprendieron a las fuerzas sasánidas. Pero la campaña se complicó por la logística, el clima y la resistencia. En una de las escaramuzas, Julian fue herido. La herida, según las fuentes, fue mortal. Murió en combate o por las consecuencias de la lesión, dejando al ejército sin su líder y a todo su proyecto incompleto. La muerte de Julian en las llanuras de Mesopotamia fue dramática para su política en sí. Su figura carismática y su autoridad filosófica, la restauración del paganismo, perdió su eje. Las legiones, exhaustas, se retiraron y el emperador que le sucedió, Joviano, negoció la paz con los persas en condiciones relativamente desventajosas. La gloria militar se evaporó y la posibilidad de consolidar un régimen pagano estatal se disolvió con la sangre del emperador. Noveno, epílogo a la tragedia del intelectual en la arena del poder. Julian murió con el título de Augusto y con la reputación de haber sido el último emperador que, conscientemente, intentó sustituir el ascendiente cristiano por un modelo renovado de religiosidad pública. La posteridad lo recordó con ambivalencia, los cronistas cristianos lo condenaron como apóstata y hereje. Algunos pensadores posteriores lo encomiaron como mártir de la cultura helénica. Los historiadores modernos lo examinan como un gobernante complejo, idealista, a veces ingenuo, otras veces sorprendentemente hábil. Su legado inmediato fue efímero. En el intento de revertir la tendencia vigorosa hacia el cristianismo estatal, no prosperó. Sin embargo, su obra intelectual, las cartas, los fragmentos de diálogos y su testimonio filosófico dejó huellas que alimentaron debates sobre la libertad religiosa, la relación entre cultura y política y el lugar de la razón frente a la fe. Julian nos obliga a pensar en la tensión inevitable entre la cultura erudita y la exigencia pragmática del poder. Quiso gobernar con un ideal que, en un mundo transformado, resultó demasiado frágil para sobrevivir. Cierre en el filósofo que murió en la frontera. Julian fue, en cierto sentido, un anacronismo heroico, un gobernante que intentó modelar la maquinaria del Estado según una ética filosófica antigua, en una época que ya había decidido otro rumbo. Su muerte en la campaña persa selló la imposibilidad de su ambición. La historia siguió su curso hacia una cristiandad imperial consolidada. Aún así, su figura permanece como recordatorio en la política. Exige, en la última instancia, un equilibrio entre idea y fuerza, entre culto y administración. Julian lo intentó desde la filosofía y la espada. El resultado fue trágico y fascinante. Un emperador filósofo que quiso devolver a los dioses su lugar en la plaza pública y que murió antes de saber si su experimento habría podido sostenerse. Así concluye la crónica de Julian the Apostate, el filósofo que intentó restituir a los dioses, un príncipe que puso la cultura en el corazón de la política y por ello mismo encontró en la historia tanto la condena
como la curiosidad de las generaciones venideras. Su legado nos invita a reflexionar sobre el impacto de la cultura en nuestra sociedad. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo es muy importante.